Vamos a empezar entonces con las estructuras de repetición, recordando que hasta el momento nosotros hemos realizado ejercicios donde le decimos ejecute el programa y el computador ejecuta el programa y termina, toda vez que recordemos que las instrucciones son ejecutadas por el procesador una, después la siguiente y así sucesivamente, es decir, de una forma secuencial. Haciendo esto que cuando llegue la instrucción que obliga o que dice fin, hace que el programa termine la ejecución, el procesador termine la ejecución del programa. Cuando queremos volver a ejecutar, queremos probar nuevamente el programa, lo que hemos hecho es volver a dar clic en el botón correspondiente de ejecutar, provocando esto que el sistema vuelva a tomar el procesador, vuelva a tomar todas las instrucciones y la ejecute en forma secuencial una tras la siguiente y así sucesivamente. Esa situación motivó, además de otras cosas, que se construyeran instrucciones que permitieran que se ejecutara más de una vez el programa, que se ejecutara las veces que fuera necesario. Por otro lado, dependiendo de ciertos tipos de problemas, también es necesario pensar en que el programa se repita. Por ejemplo, si queremos hallar la nota promedio, la nota sí, promedio de un curso de 30 estudiantes, por ejemplo, si conocemos las notas finales de cada uno de los estudiantes, queremos hallar el promedio, pero lo que tenemos que hacer primero es pedir las notas de los estudiantes. Eso implica que eh, desde el punto de vista del aspecto literal de solicitar la información, se llevaría a cabo la misma situación, es decir, deberíamos de colocar, por ejemplo, en pantalla, escribir, ingrese la nota del estudiante 1, por ejemplo. ¿Sí? Y esta instrucción haría que en pantalla aparezca el mensaje que usted ve entre comillas dobles. Se espera entonces que coloquemos una instrucción leer y donde colocaríamos nota 1. Pero hasta allí estamos pidiendo solo una nota, una única nota. Necesitamos entonces, si son 30 estudiantes, pues lo sensato es que pensemos en hacer esto 30 veces con 30 variables para guardar cada nota, para después llevar a cabo la suma y dividir entre 30 y hacer el promedio. Eso que nos permite observar que podríamos tener una pista para descubrir cuándo utilizar estructuras iterativas o instrucciones de repetición, y es cuando usted observa que el código tiene instrucciones similares que se están repitiendo. Como por ejemplo, instrucciones como la que usted ve en este momento en pantalla. O visto de otra forma, cuando usted tiene que pedir el mismo dato muchas veces, entonces se recomienda eh, hacer más eficiente el código utilizando instrucciones que le apoyen a tal fin, para que al final lo que haga simplemente es reducir las instrucciones de código y pueda resolver el problema de una manera más práctica, más cómoda. Entonces ya vamos notando dos posibles formas de descubrir cuando necesitamos estructuras de repetición. Pero vamos a pasar a qué son eso de estructuras de repetición. Pues ya sabemos que lo que busca, incluso nos lo da la pista, la palabra repetición, lo que busca es que se repita la ejecución de un grupo de instrucciones dentro del programa. Eso es instrucciones iterativas o instrucciones repetitivas o estructuras de repetición. Son instrucciones especiales que hacen que se obligue o se ejecute nuevamente o se ejecute un determinado número de veces un grupo de instrucciones que tiene el programa. Continuamos entonces con las estructuras de repetición. Tenemos tres tipos de estructuras que utilizaremos mucho en nuestro tema de estructuras repetitivas. Dentro de las tres se encuentra la estructura mientras haga, la estructura haga mientras y la estructura para. Entonces, estas tres estructuras las tenemos, tienen su representación también en el lenguaje de C. Podemos ver en pantalla las tres estructuras de repetición.
Son mientras haga, haga mientras y para haga. En nuestro idioma, en nuestro español, pero también las tenemos representadas en el entorno de desarrollo, por ejemplo, el del C, que trabaja con el lenguaje C. Para ello, por ejemplo, el mientras haga nos queda while, el haga mientras nos queda do while y el para nos queda for, por las palabras propias en inglés. Pueden observar en color rojo cómo son las representaciones o qué elementos tienen las estructuras de repetición que reforzaremos a continuación. En pantalla ustedes pueden observar cómo es la estructura de repetición mientras haga. Notará que la estructura de repetición mientras haga tiene dos líneas importantes. La primera línea o cabecera dice mientras, paréntesis, condición, paréntesis, haga, y la última, fin, mientras. ¿Por qué resalto estas dos líneas? Porque todas las instrucciones que se encuentren dentro de la estructura de repetición, sí, todas las instrucciones que se encuentren dentro de la estructura son las instrucciones que se espera que el procesador repita su ejecución siempre que se cumplan ciertas condiciones. Por eso usted puede observar que dice estas palabras encierran el grupo de instrucciones que pertenecen al mientras haga. Es decir, toda instrucción que esté antes de la palabra mientras y después de la palabra fin mientras son instrucciones que no pertenecen a la estructura de repetición y por tanto son instrucciones que no se ejecutarán bajo las condiciones de la estructura de repetición mientras. Alguien podrá preguntarse, ¿y cuándo podemos nosotros observar una estructura de repetición? ¿En qué momento podemos apreciar lo que usted nos está comentando? Bien, si usted observa pantalla, usted se dará cuenta que de pronto no está tocando su mouse, no está tocando su teclado, pero sí está viendo una imagen en pantalla. Esa imagen en pantalla que le aparece es una imagen que el sistema operativo está reproduciendo con base en los mandatos que se le están dando a este sistema operativo. ¿Qué puede ser qué cosa? Pues lo que está transmitiéndose a través de una plataforma de videoconferencias o de teleconferencias o de teletrabajo, como quiera llamarla, en este caso Zoom. Pero no solamente aplica para este tipo de cosas, usted puede tener su computador abierto utilizando Windows, puede no estar tocando ni el teclado ni el mouse, estos dos elementos, dispositivos electrónicos de manejo de entrada de datos, sino que al ver en pantalla usted observará la información, una información visual. Y el computador le está permitiendo mostrar eso. ¿Por qué? Porque el computador está ejecutando varias veces, muchas veces por segundos, las instrucciones que le permiten que en pantalla usted vea la imagen que aparece allí. Esto lo hace el computador. ¿Cuántas veces puede usted apreciar eso? Pues la capacidad del ojo humano no permite que podamos nosotros apreciar cuadro a cuadro, pero normalmente la frecuencia es de 60 frames por segundo, o sea que usted puede hablar de pronto 60 cuadros, promedio 60 cuadros por segundo. Sin hacer usted nada, el procesador se está encargando de mostrarle algo. ¿Y cómo ese algo lo muestra el computador en pantalla? Pues el computador, vamos a suponer que esta es nuestra pantalla, ese recuadro de color naranja. El computador lo que hace es, él comienza a escribir una de las formas, escribe el primer renglón, luego el tercero, en los renglones impares, llegó al último renglón, se devuelve y escribe los renglones pares. Cuando él completa hacer este proceso, usted ve la pantalla completa. Lo que ocurre es que normalmente el ojo humano no tiene la capacidad de descubrir que eso está pasando. En algunas oportunidades usted puede observar estas diferencias. Por ejemplo, cuando están dando una noticia y la cámara del camarógrafo que está filmando al reportero está capturando en su foco, aparece la pantalla de un computador o la pantalla de un televisor y usted de pronto aprecia que hay una rayita, que esa rayita comienza a aparecer y va bajando. Vamos a tratar de pintar, esto es una rayita y esa rayita comienza a aparecer
y usted la ve que va bajando, va bajando, 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 desaparece y vuelve a aparecer nuevamente arriba y va bajando, va bajando. Cuando usted puede apreciar eso, lo puede hacer no es que piense que ese computador donde están transmitiendo o que aparece en la reportaje está dañado. Lo que pasa es que la cámara de video tiene una capacidad de capturar más frames o cuadros por segundo que el ojo humano y él logra percibir cómo se está haciendo esa distribución visual de pantalla a través del sistema operativo. De esta manera, entonces, se repite la imagen en pantalla muchas veces por segundo, pero el ojo humano no lo está así, no puede percibir. Entonces, ¿la única manera de poder observar las estructuras de repetición es esa? No, hay muchas, muchas. Sí, de hecho, en nuestra cotidianidad hacemos muchas estructuras de repetición, solo que no las vemos como tal. Sin embargo, hay ejemplos. Usted puede percatarse de un dispositivo que quizás muchos utilicen. Pues, un ejemplo es el cajero automático. Usted cuando se hace frente a una pantalla de cajero automático, usted observa que le aparecen normalmente tres pantallazos, por decirlo de una forma folclórica. Aparece en una pantalla una imagen, luego otra, y retorna a la primera imagen. Son estructuras de repetición que están configuradas para que a través de la imagen visual, a través de la pantalla, se haga esa publicidad, esa socialización de la empresa como tal y se mantenga viendo esa información visual en pantalla, esas estructuras de repetición. Cuando ya la persona decide utilizar el cajero, cumple con los requisitos, por ejemplo, introduce la tarjeta como tal, empieza a generarse otra estructura de repetición que muestra siempre las mismas pantallas, cuál es la cantidad o el monto, si usted quiere, por ejemplo, donar, ¿sí? Si quiere conocer su costo de transacción, si son como tres o cuatro pantallas de más que dependiendo del cajero o de la compañía, pues va a mostrarles siempre ese tipo de pantallas. Ahí se aprecia otra forma de estructuras de repetición. Otra forma de estructuras de repetición son los juegos. Cuando usted está en un juego, úsese de cualquier dispositivo electrónico, llámese computador de escritorio, llámese portátil, llámese tablet, llámese celular, pues este dispositivo contiene un programa que está previamente almacenado en la memoria y lo que hace el programa es ejecutar esa información. Y antes de eso, incluso muchos de estos juegos le preguntan a usted si quiere iniciar el juego o no. Pero si usted está jugando, le pregunta, ¿usted quiere continuar? O si pierde, vuelve y le carga la misma plataforma para que usted, dependiendo de la buena memoria que tenga, si recuerda en qué momento hizo algo que no fue correcto y perdió la vida en el juego, entonces no lo vuelva a ocurrir, pero le vuelve y le muestra o le monta el mismo escenario de juego como tal. Hay muchos elementos de la cotidianidad que son repetitivos, solo que no, la persona normalmente no lo considera estructura de repetición. En pantalla ustedes pueden observar entonces la estructura de repetición mientras haga. Esta estructura de repetición dentro de las palabras, usted ve en color azul que son palabras reservadas, son palabras que no se pueden utilizar sino específicamente para el propósito que están siendo construidas. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, no vaya a llamar a una variable mientras, no vaya a llamar a una variable haga, a no ser que usted modifique minúsculas y mayúsculas. Y las instrucciones que usted observa en pantalla son las que pertenecen a la estructura de repetición. Pero ¿con qué objetivo se creó una estructura de repetición? Pues literalmente la frase lo menciona, repetir. Se utiliza una estructura de repetición con el propósito único de, bueno, resolver un problema que permita capturar los datos que se requieren para darle solución al problema. Y la estructura de repetición apoya en eso, en capturar según el problema la cantidad de datos que se requiera. Entonces, la estructura de repetición se utiliza para que ejecute una cantidad de veces un grupo de instrucciones, por ejemplo, lo que usted ve dentro de las dos flechas. Eh, ¿Eso qué implica? Que siempre que pensemos en una estructura de repetición, debemos pensar en gobernar la estructura de repetición.
Es decir, hacer que en algún momento la estructura de repetición me permita terminar. ¿Cómo podemos ver eso? Por ejemplo, si vamos al cajero automático, pues usted termina la estructura de repetición cuando usted ya digita su clave. ¿Sí? Y el sistema le retira igual a la estructura de repetición más externa mostrando los avisos de la compañía. En un celular, en un juego, cuando termino yo o salgo del juego o termino la estructura de repetición. Pues normalmente el que está jugando pues se cansa, se aburre y decide ya no jugar más y sale. Pero en muchas oportunidades el juego le consulta, terminaste un nivel, ¿quieres pasar al otro? ¿Quieres continuar? ¿Deseas salir? Sí, el juego le consulta algunas de estas cosas para que la persona tome la decisión y si decide salir, por ejemplo, pues presiona el comando correspondiente y la estructura de repetición sale y por tanto deja de repetir esa parte del programa. En el caso de un juego, pues sale del juego por completo. Entonces, buscamos con las estructuras de repetición hacer que un grupo de instrucciones se repita una cantidad de veces. Es decir, debemos hacer que lo que usted ve en el recuadro de color rojo sea gobernado por el programa. Pero ¿cómo lo hacemos que gobierne? Pues el programador hace que el procesador se encargue de ejecutar las instrucciones un determinado número de veces y ese determinado número de veces depende estrictamente de una instrucción, ¿sí? Es importante entonces recordar que cuando usted vaya a construir estructuras de repetición, necesita una instrucción especial que se encarga de trabajar directamente sobre el programa para hacer que éste en algún momento de la vida, ¿sí? En algún momento de la ejecución del programa termine. Y esta instrucción es la que llamamos modificador de condición. Instrucción que hace que lo que se coloque dentro de los paréntesis llamado condición se vaya modificando hasta que en algún momento de la ejecución del programa las instrucciones que hacen parte de la estructura de repetición que es entre mientras y fin mientras dejen de ejecutarse. Por otro lado, ¿sí? ¿Qué es instrucción? Instrucción representa cualquier tipo de instrucción que hayamos visto. Lectura, es decir, la instrucción de captura de datos que usted ya la conoce. La instrucción de captura de datos es la instrucción leer en el algoritmo, en el pseudocódigo, en el PCIN y la instrucción de captura de datos en el lenguaje C se llama scanf. Esa instrucción también la puede colocar dentro de instrucciones. Más no solamente puede colocar esas dos instrucciones, usted también puede colocar instrucciones de escritura. Recuerde que la instrucción de escritura en el mundo del algoritmo, del pseudocódigo, el del PCI, es escribir, y en el mundo del lenguaje C, esa instrucción es print, termina en F y es con minúsculas, al igual que el scan, toda en minúsculas. Otra instrucción que usted puede utilizar para el programa son las instrucciones de asignación, es decir, aquellas instrucciones de las operaciones o cálculos. Recordemos que en el mundo del PCI, las instrucciones de asignación utilizan la flechita. Por ejemplo, si yo tengo sueldo, ¿sí? Flechita, sueldo asterisco punto uno, por ejemplo, es una instrucción de asignación, pero esta instrucción en el lenguaje C se modifica y cambia la flechita por un solo igual y además de eso le adiciona un punto y coma. Entonces, instrucciones de selección, instrucciones de asignación, ¿sí? Instrucciones de repetición. Es decir, dentro de una estructura de repetición podemos colocar todos esos tipos de instrucciones, incluidas las mismas instrucciones repetitivas. Cuando hablamos de una instrucción repetitiva, dentro de otra se lo conoce como estructuras de repetición anidadas. Hablaremos ahora de lo que es la condición. Ustedes se dieron cuenta que la estructura de repetición tiene una palabrita que se llama condición. Y esa condición cumple unas cosas interesantes. Primero, la puede construir bien sea utilizando una variable o una expresión. Recuerde que
en el curso usted ha visto cómo declarar variables y cómo crear expresiones. Recuerde que las variables deben de ser de un tipo específico, ¿sí? Y lo que debe cumplir para con la condición es que cuando el procesador la ejecuta o la evalúa, ¿sí? Ese posible resultado que genera esa condición da true, verdadero, o false, falso. Recuerde, la condición, por tanto, va a dar true o false cuando el procesador la ejecute. Basado en eso, entonces las expresiones se deben construir con operadores racionales y o lógicos. Si usamos una variable, esta variable debe contener un dato lógico, es decir, debe ser un true o un false, pero previamente esa variable debe estar declarada como tipo booleano o tipo lógico. Cumpliéndose estos tres elementos o teniéndolos presentes, ya conoceremos cómo funciona o trabaja una condición, una estructura de repetición. En pantalla podemos apreciar la representación en diagrama de flujo de la estructura de repetición conocida como mientras haga. Y veremos a continuación cómo es el funcionamiento de esta estructura de repetición. Podemos apreciar en el costado derecho cómo es la estructura de repetición mientras haga, y en el costado izquierdo podemos ver la representación en el mundo del PCI, en el mundo del pseudocódigo. Observen cómo es la representación en las figuras correspondientes del diagrama de flujo. Noten, por tanto, que hay una representación para las instrucciones, ¿sí? Trataremos de notar que las instrucciones, por como ya la estamos representando con la figura de un rectángulo, aunque usted ya reconoce que dependiendo de la instrucción tiene un símbolo correspondiente, en donde el rectángulo es un símbolo para las instrucciones de asignación. Notará también que existen estos dos puntos para indicar que puede existir más instrucciones dentro del programa. Evidentemente, la cantidad de instrucciones que tenga una estructura de repetición dependerá exclusivamente del programador, cómo analice y se enfrente al problema y por tanto a generar su solución. También que observa que aquella instrucción que hemos llamado modificador de condición, esa instrucción como tal, la colocamos dentro de la estructura de repetición para recordarnos la importancia de incluirla. Esta instrucción nos permite gobernar la estructura de repetición, haciendo que en algún momento se deje de ejecutar. ¿Qué puedo observar? Puedo observar, por ejemplo, en pantalla que no hay una representación para la palabra mientras haga en el diagrama de flujo. Lo que observamos es el rombo, que es la representación de una condición, es decir, la representación de una pregunta, que el computador cuando la resuelve va a generar una respuesta que es verdadero o falso, dependiendo de lo que vimos anteriormente, si usamos una expresión o usamos una variable. Tampoco pueden encontrar una representación en el diagrama de flujo para el fin mientras, ¿sí? Obsérvese que no hay una representación para el fin mientras. Resto de instrucciones significa que después de fin mientras puede haber o no más instrucciones que resuelvan el programa, resuelvan el problema como tal a través del programa, el lenguaje como tal de la instrucción. Podemos apreciar en pantalla la estructura de repetición mientras haga, como usted la puede observar. ¿Cómo nos podría quedar entonces en el lenguaje C? Bien, entonces para que nos quede el lenguaje C, la estructura de repetición, ¿qué haría? La palabra mientras no existe en el lenguaje sí, la palabra mientras no existe en el lenguaje C, la palabra hagas y fin mientras. Recuerde, el lenguaje C maneja el idioma inglés y entonces hay que hacer unos cambios para nuestras palabras como tal, pero hay unas que definitivamente no vamos a usar. ¿Cómo nos quedaría entonces si manejáramos nosotros lenguaje C? Pues para manejar lenguaje C, las palabras que vamos a utilizar serían las siguientes. Utilizaremos la palabra
While es la palabra para referirnos al mientras en el lenguaje C. No existe el haga para el while, no existe el haga. Y lo que hace el lenguaje C es tener presente otra información, y esa información tiene que ver con llave que abre y la llave que cierra. De esa manera, entonces, tenemos las instrucciones en la estructura de repetición mientras para un lenguaje C. No olvidando que el lenguaje C le dice, ok, todas las instrucciones deben terminar en punto y coma. Por eso usted podrá apreciar que el ajuste para que nuestro código quede ya en lenguaje C, entonces tendría que incluir la representación con el punto y coma para las instrucciones. Esta información visual que aprecia en pantalla es la forma de representar la estructura de repetición. Haga mientras corrijo en el lenguaje C, que en este caso es el while. ¿Sí? Recuerde que mientras tenemos la estructura para el PCI, pseudocódigo, ¿sí? O algoritmo, pues también tenemos la representación en el lenguaje C, solo que en el lenguaje C no tenemos ciertas palabras. Y para indicarle al computador cuál es el grupo de instrucciones que pertenecen a la estructura, debemos utilizar la llave que abre y la llave que cierra. Comenzando entonces nuestra explicación, vamos a darnos cuenta que tenemos dos aspectos para explicar. Uno de ellos es cuando la condición da verdadero y el otro cuando la condición da falso en el funcionamiento de la estructura de repetición. Observamos en pantalla nuestra estructura de repetición mientras haga ¿Fue una pregunta? en las instrucciones en lenguaje C como continuar. Vamos a considerar primero el funcionamiento cuando la condición, recordemos que la condición se representa por medio de un rombo, la condición se representa por medio de un rombo. Vamos a considerar primero cuando la condición da verdadero. Entonces, el computador llega por primera vez a la línea de instrucción while, como usted ve en la flecha de color azul, y el procesador procede entonces a evaluar la condición, la expresión que la persona, el programador haya colocado. Cuando el profesor evalúa esa expresión, lo que puede generar es uno de dos valores posibles, verdadero o falso. Si al evaluarse la condición da verdadero o true, aquí estamos representando el verdadero con un color. ¿Qué ocurre? El sistema hace que se ingrese a las instrucciones que pertenecen a la estructura de repetición. En este caso, hablando del lenguaje C, aquellas que están dentro de la llave que abre y la llave que cierra. Entonces, el procesador ingresa a la estructura y empieza a ejecutar una a una las instrucciones que se encuentran dentro de las llaves, dentro de la llave que abre y la llave que cierra. Él comienza a ejecutar una a una las instrucciones y llega a la instrucción que se llama modificador de condición. Al ejecutar este modificador de condición, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que los valores que se encuentren dentro de la condición, ¿sí? Esos elementos que están dentro de la condición o esos elementos que hacen o están o forman parte de la expresión, ¿sí? O de la variable, ¿sí? Se van modificando, se van alterando. Luego pasa a ejecutar la siguiente instrucción. Cuando ya ejecuta la última instrucción, como no hay más instrucciones para ejecutar, el procesador, ¿qué hace? El procesador se devuelve a la palabra while. ¿Para qué? Para evaluar nuevamente la condición. Es decir, para evaluar la expresión que es llamada condición, y esa expresión se debió haber modificado su valor porque se ejecutó la instrucción llamada modificador de condición. Al evaluarse si da verdadero, si de nuevo da verdadero, entonces él ingresa nuevamente a la estructura de repetición, es decir, repite el proceso. Y repetir el proceso, ¿qué significa? Que empieza a ejecutar nuevamente las instrucciones una a una de las que se encuentran dentro de las llaves, dentro de la estructura de repetición, incluido el modificador de condición. Cuando termina de ejecutar el modificador de condición, esa instrucción, ¿qué ocurre? Pues nuevamente la expresión como tal se ve afectada
cambiando su valor por la ejecución de el modificador de condición, por esta instrucción que está aquí. Terminada de ejecutar esa instrucción, se pasa a ejecutar la última instrucción, que en este caso es la instrucción N, y como no hay más instrucciones, el procesador lo que hace es se devuelve, después de ejecutar la última instrucción, a la primera línea de la estructura de repetición, es decir, al while. ¿Para qué? Para nuevamente evaluar la condición. Y al evaluar la condición, si da falso, entonces, ¿qué ocurre? Aquí estamos representando el falso con un color diferente. Si da falso, entonces, ¿qué ocurre? El computador salta a la llave que cierra, como usted puede apreciar por la flecha de color verde, y continúa con la ejecución, del resto de instrucciones del Profesor, una programa. pregunta. Esa instrucción representa el resto del código que se encuentra después de la estructura de repetición while. Continuemos. ¿Qué pasa entonces cuando nos da falso? Pues él toma el camino, usted observa el camino que el procesador toma cuando nos da falso. Él toma el camino que no tiene ninguna instrucción para ejecutar. El camino del falso que usted puede ver por la línea de color verde. Y eso que hace que lo que genera es que lo lleve, lo saque de la estructura de repetición, ¿sí? La estructura de repetición es este bucle que usted ve aquí. ¿Sí? Lo saque la estructura de repetición, ¿para qué? Para que continúe con la ejecución del programa. Siempre que da verdadero, él inicia, da verdadero, vamos a utilizar otro color, ¿sí? Él inicia, dio verdadero, él ingresa, ejecuta una de las instrucciones, luego se devuelve, vuelve y pregunta, si da verdadero, vuelve, ingresa, ejecuta una de las instrucciones, se devuelve, vuelve a preguntar y se quedará haciendo esta forma, un bucle, como un ciclo, si se quedará haciendo esta forma toda vez que la condición al ser evaluada da verdadero. Pero cuando llega un momento en que la condición no da verdadero, sino que da falso, y da falso es ¿por qué? Porque existe una instrucción dentro de la estructura de repetición que provoca que lo que hay en la condición se modifique. Y esa instrucción la hemos llamado con cariño en el curso y en el libro del curso, la hemos llamado modificador de condición. Ese modificador de condición que provoca que aquí dentro de la pregunta, dentro del rombo o la condición, se modifique el valor de una variable que se está utilizando para compararlo con algún dato, con algún valor. Entonces, cuando eso ya ocurre, ¿qué hace el procesador? Si da falsa esa evaluación, entonces toma el camino que no ejecuta nada y pasa a ejecutar el resto de instrucciones del programa, como usted pueda verlo representado por el recuadro de color amarillo. ¿Qué podemos tener presente para nuestro ejemplo, para nuestra explicación? Que instrucción, cuando hablamos del lenguaje C, debe terminar en punto y coma, no lo olvide. Instrucción debe terminar en punto y coma. Usted podrá preguntarse, while es una instrucción. Usted acaba de decirme que while es una estructura de repetición y es una instrucción, es válido. Pero este while, como usted puede darse cuenta visualmente, no termina en punto y coma. ¿Eso qué significa? No se le ocurra poner punto y coma después del paréntesis, no se le ocurra poner punto y coma después de la llave que cierra, ni punto y coma después de la llave que abre. Sí, no ponga punto y comas en los lugares que les menciono. Por ejemplo, si usted dice, yo pongo punto y coma y le puse punto y coma, específicamente puse punto y coma justo después de la llave que cierra, el paréntesis que cierra, corrijo, de la estructura de repetición. Es decir, como usted lo puede observar en pantalla. Si yo pongo el punto y coma ahí, ¿me va a generar error? El computador le dice nada, no le dice hay error ni una alerta, no le genera ningún tipo de mensaje. Lo que usted acaba de hacer es decirle al computador, mire computador, esa estructura ya, no me sirve, ya, hasta allí, ¿sí? Y puede provocar dos posibles cosas. Una, que la estructura de repetición se vuelva una estructura infeliz,
infinita, es decir, que se ejecute infinitas veces, o 2, que la estructura de repetición nunca se ejecuta, pero no le va a generar un error para que lo tenga presente. Entonces, recomendación, si no ve, ¿sí?, el punto y coma después del paréntesis, no lo coloque. No olvide también que instrucción, no importa si es lenguaje C, puede ser cualquier instrucción. Puede ser una instrucción de escribir o print, print, una instrucción de leer o capturar, scan, o una instrucción de asignación, o puede ser un si, que es un if en lenguaje C, o una estructura de repetición, puede ser otro while también, para que usted lo tenga presente dentro del funcionamiento de la estructura de while. Estructura, haga mientras, o el do while. Aquí sí se pone el do por la forma que fue construida por los creadores de este lenguaje de programación. Recordemos que son 3 tipos de estructuras de repetición que utilizaremos, ¿sí?, dependiendo del programa y al gusto del programador, pues decidirá cuál va a utilizar. Y en pantalla ustedes pueden observar cómo es la estructura de repetición haga mientras. En pantalla podemos apreciar que el haga mientras comienza con la palabra reservada haga y termina con la palabra reservada mientras. Estas 2 palabras son las que hacen que el programa o el procesador reconozca el grupo de instrucciones que pertenecen a la estructura de repetición. ¿Sí? El procesador tiene una forma de delimitar qué instrucciones pertenecen a qué cosa. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes utilizaron las estructuras de selección simple, por ejemplo, si condición, ¿sí?, entonces el procesador tenía la forma de descubrir dónde iban las instrucciones o en qué parte van o a quién pertenecen, porque hay unas palabras que sirven a la vez como límites para reconocer qué pertenece a qué. Y en el caso de esta estructura de selección simple, los límites son la palabra sí y fin sí. Dentro de estas 2 palabras vendría todo el cuerpo de instrucciones, lo que usted ve en espacio sombrado azul, ahí iría todo el cuerpo de instrucciones que pertenecen a la estructura de repetición de estructura de selección simple en este ejemplo. ¿Cómo lo podemos comparar con la estructura de repetición haga mientras? Pues lo mismo, las palabras haga y mientras son palabras reservadas y esas palabras le permiten al procesador reconocer cuáles instrucciones pertenecen a la estructura. Notarán que aparece la palabra condición, pero aparece no al comienzo, sino al final. Al comienzo es para el mientras haga, al final es para el haga mientras. Y notamos qué cosa, que cuando colocamos primero mientras condición haga, pues nos dimos cuenta que el diagrama de flujo comenzaba con el rombo. Ahora notamos que el mientras condición está al final. Vamos a ver cómo nos queda ese rombo en el diagrama de flujo. Como es una estructura de repetición, es importante reconocer que debemos gobernarla. Por eso recordamos el uso de la instrucción llamada modificador de condición. Esta instrucción lo que nos va a hacer, repito, esta instrucción lo que nos va a hacer es gobernar la expresión que hay aquí en condición. ¿De qué manera? Que una de las variables de la condición estará cambiando su valor, de manera que en algún momento, cuando el procesador ejecute esta expresión, generará falso o verdadero, y en algún momento se provocará la terminación de la ejecución de la instrucción. Nuevamente, las instrucciones que usted ve aquí, o palabras llamadas instrucciones, se pueden referir a captura de datos, leer en algoritmo, pseudocódigo o PCI, scan en lenguaje C, visualizar, escribir en algoritmo, pseudocódigo, PCI, print en lenguaje C, las instrucciones de asignación, las que se hacen los cálculos u operaciones, es decir, algoritmo pseudocódigo, PCI, flechita, lenguaje C ya no es flechita, sino que el símbolo igual. Y podemos colocar otras estructuras de repetición, un mientras haga, otro haga mientras, por ejemplo, o podemos colocar las estructuras de selección simple, el sí normal, el sí entonces de lo contrario que la estructura de selección compuesta, y el sí igual, que es la estructura de selección múltiple, o
según sea para algunos entornos de desarrollo. ¿Cómo nos quedaría entonces esa estructura? Pues ustedes pueden observar esa estructura cómo nos queda en el mundo del lenguaje C. Pueden observar que la información visual nos muestra que así hace un cambio. ¿Cuál cambio? Pues ya no colocamos haga, sino que colocamos do. Ya no colocamos mientras, sino que colocamos while. Sin embargo, a pesar que la palabra do igual serían como los límites para que el procesador descubriera cuántas instrucciones pertenecen a la estructura de repetición, los creadores del lenguaje decidieron que es importante indicarlo por medio de otro elemento, de un símbolo, en este caso la llave que abre y la llave que cierra. ¿Esto qué implica? En lenguaje C, cuando usted vea llave que abre y llave que cierra, dentro de esa llave serán el grupo de instrucciones que pertenecerán a ese lugar. Si ese lugar comienza con palabra do, indica entonces que ese grupo de instrucciones hacen parte de la estructura de repetición. Por otro lado, terminamos con punto y coma las instrucciones. Note algo importante. En este ejemplo, usted puede observar que si terminamos en punto y coma la estructura de repetición haga mientras, pero después del paréntesis que cierra. Por tanto, ahí sí es obligatorio incluirlo. Si usted no incluye el punto y coma, el procesador a través del entorno de desarrollo le va a generar un error sobre esa instrucción while para que usted lo tenga presente. Sin embargo, no colocamos punto y coma después del do, ¿sí? Y no es instrucción la llave que abre y la llave que cierra para que las termine con punto y tiene una condición. Obsérvese que aparece la palabra condición y cómo sería el comportamiento de la condición o qué podemos hacer con la condición en la estructura de repetición do while. Pues conserva las mismas elementos, es decir, se puede constituir una expresión o una variable, cuando el procesador evalúa la expresión o la variable, es decir, evalúa la condición, va a generar true o false, verdadero o falso. Y para que eso ocurra, quien va a construir la expresión, lo que debe hacer es que esa expresión la debe construir por medio de operadores relacionales, menor que, mayor que, ¿sí? Y puede incluir operadores aritméticos, operadores lógicos, pero garantice que según la jerarquía de operadores, al final el resultado de o true o false. Puede utilizar también una variable y esa variable debe haber sido previamente declarada como tipo de dato booleano lógico y cuando llega a la línea de la condición en el while, pues el procesador va a preguntarse qué valor tiene. Por tanto, es importante que le demos un valor a esa variable. Notarán visualmente cuál es la forma en el diagrama de flujo de la representación de la estructura de repetición do while. Repetición el diagrama de flujo. Recuerden, mire, visualmente tiene dos diagramas de flujo. Uno es estructura de repetición mientras o while y el otro es estructura de repetición haga mientras o do while. ¿Sí? La primera corresponde al do while y la segunda corresponde al while. ¿Esto qué significa? Que visualmente usted puede apreciar dónde están los rombos y darse cuenta a qué estructura se refiere. En pocas palabras, nótese que en la estructura de repetición while el rombo está al comienzo. Esto que nos da a entender a nosotros que básicamente el procesador se pregunta, ¿sí? Al comienzo, ¿sí? El procesador al ver a rombo hace primero la pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿O a qué se refiere con pregunta? Se refiere a evaluar la expresión. Por ejemplo, ¿sueldo es mayor que 1.000.000? Eso es una expresión que genera verdadero o falso. ¿Y qué hace el profesor? Evalúa esa expresión. ¿Qué significa evaluar? Pues toma lo que está guardado en la variable sueldo y lo compara con 1.000.000. Si es mayor, pues el resultado va a ser true. Si no lo es, el resultado va a ser false. Y si el resultado es true, entonces el computador, ¿qué hace? El computador toma por el camino del true, ¿sí? Como usted puede verlo por la flecha, ¿sí? Ejecuta todas las instrucciones, toma el camino del true y luego, ¿qué ocurre? El procesador lo que hace es se devuelve
nuevamente a evaluar la condición, teniendo presente que una de las instrucciones que hacen parte del cuerpo de instrucciones de la estructura debe ser el modificador de condición. ¿Para qué? Para que cuando el profesor evalúe la expresión, ya no le dé verdadero, sino falso. Y cuando ya le da falso, entonces lo que ocurre con el procesador es que el procesador sale de la estructura y continúa con el resto de instrucciones del programa. Como vimos con la explicación del while. ¿Qué apreciamos con el do while? El do while tiene el rombo, lo tiene, pero al final. ¿Qué significa eso? Que el procesador va a preguntar, pero al final. Es decir, el profesor va a evaluar la condición, pero al final de la estructura. ¿Qué indica eso? Visualmente usted que puede observar que si toma la flecha, primero ejecuta algo, luego pasa a ejecutar otra cosa, luego pasa a ejecutar otra cosa y así sucesivamente hasta que llegó al rombo y preguntó. Visto de otra forma, nos muestra que primero ejecutamos las instrucciones y luego preguntamos. Si nos da falso, salimos. ¿Y eso qué indica? Que el grupo de instrucciones se ejecutó al menos una vez. Si lo comparamos con el while, si la condición al comienzo, la primera vez que la evalúo, me da falso, entonces toma el camino del color verde y no ejecuta nada. Repito, en el do while, primero ejecuto, luego pregunto. Si me da falso la primera vez que pregunto, salgo y ya no vuelve a ejecutar la estructura de repetición. Notamos en el costado derecho cómo en nuestra estructura de repetición ya reconocemos cómo podemos colocar la estructura haga mientras en algoritmo, en pseudocódigo, si ya lo reconocemos, las palabras que usamos, las usamos en español, no terminamos con punto y coma y reconocemos cómo construir estas expresiones en el lenguaje C. Ustedes pueden darse cuenta que tenemos aquí la estructura de repetición do while, como puede observar en pantalla. Y al lado derecho encuentra la representación en diagrama de flujo. ¿Cómo funciona la estructura? Pues tiene dos comportamientos, por decirlo de una manera, cuando al evaluarse la condición da verdadero o true, y cuando se evalúa la condición da falso. Solo puede generar uno y luego el otro, sí, es decir, tiene la posibilidad de generar los dos, pero al mismo tiempo no, sino uno por vez. Cuando hablamos de las estructuras de selección, por ejemplo, si condiciona entonces, la estructura de selección solo podría generar un único posible resultado, o verdadero o falso, cuando se evalúa la condición. En las estructuras de repetición usted se da cuenta que se deben de generar, se propende, el programador debe construir el código de manera que se generen los dos valores, uno más veces que el otro. ¿Cuál? El que genere verdadero. ¿Por qué? Porque hace que se ejecuten las instrucciones. Como usted puede observar en pantalla, si genera true, él se devuelve y ejecuta todas las instrucciones. Se evalúa nuevamente, se genera o da verdadero, se devuelve y se queda toda vez haciendo la forma que usted puede observar en pantalla sobre el funcionamiento de la estructura de repetición. Es decir, si siempre me da el verdadero, él se va a quedar haciendo esta forma visual, que es como un ciclo, ¿sí? Se quedará siempre que verdadero, se va a quedar haciendo esta estructura, repitiendo las instrucciones como tal. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces vamos a pasar al funcionamiento de la estructura. El procesador cuando llega por primera vez a la palabra do, él reconoce que inicia la estructura de repetición y lo que hace es ingresar a ella para ejecutar las instrucciones como tal. Ejecuta la primera instrucción que hace parte de la estructura, es decir, que se encuentra dentro de la llave que abre y la llave que cierra y continúa con la ejecución de las instrucciones del programa hasta que se ejecute también el modificador de condición. Es importante incluir el modificador de condición en nuestras estructuras de repetición. Este modificador de condición cuando se ejecuta va a cambiar el contenido de una variable que hace parte de la expresión que está en la condición. De manera que ese valor diferente puede hacer que se siga ejecutando o no las estructuras de repetición. Pasa a ejecutar la última instrucción
Después de ejecutar la última instrucción, como usted lo puede observar visualmente, ¿qué ocurre? Él salta para ejecutar lo que está en la condición, es decir, pasa al rombo, evalúa la condición, lo que está en el rombo, esa expresión o variable. Si ese resultado le da verdadero o true, lo que hace el procesador es devolverse a donde comenzaría toda la información. Pero el profesor o alguien podrá preguntarse cómo me devuelvo, cómo sé a dónde retornar. Pues él reconoce dónde se ubica el do y es allí donde reconoce dónde retornar. Y comienza nuevamente a ejecutar las instrucciones, es decir, se repite el proceso. Y ejecuta una a una las instrucciones y después de ejecutar la última instrucción pasa a evaluar la condición y si esa condición da falso o false, la estructura de repetición termina y lo que ocurre es que pasa a ejecutar el resto de instrucciones del programa, como usted puede observar en pantalla. Importante recordar, pues recuerde, instrucciones, cualquier cosa, instrucción que hemos visto, el leer o escribir en CS, scan y print respectivamente, puede ser instrucciones de asignación, puede ser instrucciones selectivas, los famosos sí, puede ser las instrucciones repetitivas, los famosos while, do while hasta el momento. Recuerde colocar llaves, llave que abre y llave que cierra, son las representaciones o apoyos para el computador reconocer cuál es el grupo de instrucciones que pertenece a la estructura como tal, a la estructura de repetición. Y no olvide que el while termina con punto y coma, como puede observarlo en pantalla.